Laura, quizás usted conoce muchas Lauras, pero esta Laura es una importante profesional de la medicina en Argentina. No voy a dar su apellido, pero Laura expresó su relato en algunos importantes medios de comunicación argentinos. Y Laura es una importante persona dentro del ámbito de la salud. Su carrera la ha llevado a dar simposios, clases y conferencias en diferentes universidades en todo el mundo. Habla 4 idiomas, es una experta dentro de su área de salud. Sin embargo, empezó a tener algunos problemas. Ella, por su trabajo, por parte de la forma de su medio de vida, ella hace publicaciones en las redes sociales, pone lo que hace, las conferencias donde va, los grupos a los que pertenece, y también pone algunas cosas de su vida personal. Entre una de esas coloca una foto donde ella está en un campo acariciando un caballo, y a partir de esa foto se desató el infierno. El infierno para su vida. A partir de ahí empezó a recibir ataques sistemáticos de una persona en su red social. Una persona que la insultaba, que la denigraba y que empezó a difamarla. Empezó a decir, bueno, no, esta no es tan buena doctora, esta cuando yo me fui a tratar quedé paralítica y conozco otras 2 personas que se trataron y murieron, y empezó a tener problemas. Y metiendo un montón de mentiras e inventando un montón de cosas de esta persona. Ella intentó primeramente por los canal privado tratar de charlar porque no conocía quién era esta persona que la hostigaba. Lo único que recibió fue más insultos. Bueno, alguien le dijo, bueno, bloqueala. Y la cuestión es que la bloqueó, pero continuamente estaba inventando perfiles y siempre era un nuevo perfil y siempre un nuevo perfil. Y no podía estar bloqueando todo el tiempo porque en lugar de dedicarse ahora a lo que era su carrera, a atender a sus pacientes, a ver lo que le estaba pasando en su vida profesional, estaba continuamente atenta a lo que pasaba en sus redes sociales. Tampoco podía cerrarla. Sus redes sociales eran parte importante de su trabajo, era parte importante de la forma con que hoy nos relacionamos con otras personas a través de las redes. Hoy se vende, uno tiene su perfil profesional en las diferentes redes sociales, pero se desató el infierno para su vida. De hecho, empezó a ir a ciertos lugares donde la habían invitado y lamentablemente no iba a haber tiempo para ella ahora. Descubrió que las invitaciones empezaron a caer, empezaron a menguar. Algunos profesionales, amigos, se acercaron y le dijeron, ¿pero qué has hecho? ¿Qué hiciste? Y ella dice, yo no hice nada. Pero ya la sospecha de que a ella había hecho algo malo se había instaurado y se había puesto tan fuerte que su propio lugar donde ella atendía, su consultorio, los pacientes empezaron a menguar, se empezaron a ir y su carrera profesional vino a pique. No hubo posible solución, fue a la policía y le dijo, mire, estoy sufriendo esta situación. Pero la policía dijo, bueno, pero no hay ninguna amenaza, han ido a su casa, le han tirado 4 tiros, no, le han dañado algo físico, no. Bueno, entonces dice, lamento señora, no hay ninguna ley en Argentina que lo pueda proteger de los haters y de los trolls. Y quiero hablar en esta mañana de haters y de troll. Quizás usted, para algunos jóvenes, estas palabras les son ya conocidas, ¿no? Yo escucho a los adolescentes que dicen, me trolearon mientras estaba jugando, ¿no? No, me troleaste, yo estaba haciendo esta partida. Pero para los que ya peinamos ciertas canas, estas palabras hater, troll, no nos son tan conocidas. La realidad es que estas palabras se van a ir sumando a nuestro vocabulario, así como usted sumó googlear, instagramear, youtuber, que antes, no sé, cuando yo era chico, si alguien me decía soy youtuber, y uno le daba un sopapo porque pensaba que lo estaba insultando, no sabía qué le decía, ¿no?
Todas estas palabras que nosotros hemos ido adquiriendo y que ya no son parte de nuestro vocabulario, hace algunos años atrás no existía ni siquiera Facebook, que era un Facebook, no sabíamos que era un Facebook, pero estas palabras se van a ir sumando, haters y troll. Y los haters y los trolls no son nuevos, no nacieron en esta generación, no son del siglo XXI, lo único que han cambiado son los medios por los cuales este tipo de personas se manifiestan. Y la Biblia dice, y lo invito a que usted lo busque, hoy vamos a usar mucho la Biblia, así que téngalo ahí a mano, sea rápido en buscarlo. En Mateo capítulo 11, versículo 12, Jesús va a estar hablando acerca de la vida de Juan el Bautista. Y en ese momento se había acercado gente a preguntarle acerca de Juan el Bautista y Jesús hace esta declaración. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. Sufre violencia, ¿y qué? Y los violentos lo arrebatan. Ahora, ¿saben que este es uno de los textos, en hermenéutica, la Biblia, hay textos que se denominan textos oscuros, porque es muy difícil la traducción. Usted va a encontrar la Biblia como la Dios habla hoy, que lo traduce desde los días que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Hay una versión que ronda en nuestras cabecitas ahí desde que somos cristianos de muchos años, que dice: el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay una gran diferencia entre pensar que los valientes y que los violentos. Hay un gran salto en pensar que un violento es un valiente y un valiente no es igual a un violento. Y si fuera valiente, Jesús no diría que el reino sufre a causa. Porque el reino de Dios no sufre por los valientes, se construye con valientes, pero sí sufre por los violentos. Hay que entender siempre la Biblia dentro de su contexto. Y Jesús está hablando de que a Juan el Bautista lo han encarcelado, lo están aprisionando y unos haters quieren cortarle la cabeza. Unos haters, personas que lo odian, personas que tienen en su corazón un odio profundo hacia Juan el Bautista, ejerce violencia sobre la proclamación del reino de los cielos. Así que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia hay violencia hacia el reino de los cielos. Hay una violencia que viene no solo de las persecuciones, como hemos visto en los videos que usted ve en los países, la persecución, las cárceles, los castigos, sino que ahora hay violencia contra el reino de los cielos dentro de las redes sociales. Y hay dos tipos de ejercer violencia. Una de ellas, como dije, son los famosos trolls. ¿Qué son los trolls? Los trolls, dice que en los foros de internet y en las redes sociales, voy a leer esta declaración, son usuarios que publican mensajes provocativos, ofensivos o fuera de lugar, con el fin de ¿qué? De molestar, llamar la atención o boicotear la conversación. Mientras Jesús estaba por la tierra, estaba rodeado de trolls. En Lucas 16, 14 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y mientras Jesús dice que él estaba enseñando, se burlaban de él. Hay burla, hay forma de hacer burla a lo que es la enseñanza de Jesús. Mateo 9, 24, y le dijo: apartaos. Está hablando de cuando Jesús fue a ver a una niña que acababa de morir, y le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él. En todo lugar, los religiosos se burlaban, los incrédulos se burlan. ¿Vamos entendiendo quiénes son los trolls? Los religiosos,
los incrédulos. En Lucas 22, 63 dice que los hombres, los custodios que estaban, dice que custodiaban a Jesús, se burlaban de él y lo golpeaban. Hay gente que aprovecha los momentos de debilidad de la iglesia para golpear, para burlarse. Cuando alguien conocido ha caído o ha tenido una acción desafortunada, o como se dice en nuestra jerga evangélica, ha caído en pecado, siempre aparecen quienes aprovechan para golpear, para hacer leña del árbol caído. Y en Marcos 10:2 dice que se acercaban los fariseos y le preguntaban para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, hablando del divorcio. Y lo que pretendían con esto es hacer una pregunta capciosa, una pregunta al cual pudieran poner a Jesús en el ridículo. ¿Saben que cuando los creyentes los pastores hacen publicaciones en las redes, continuamente están los que hacen preguntas capciosas? Quieren poner en ridículo a los pastores, quieren poner en ridículo a los creyentes, quieren poner en ridículo a veces lo que uno publica en su red social, son los famosos troll. La pregunta dice es lograr que se confunda o dar una respuesta que no esté dispuesto a dar. San Ambrosio dice que el que pregunta con mala intención no merece conocer la verdad. Jesús no se ponía a pelear contra los trolls, porque estaba rodeado de trolls. No tenían redes sociales, pero ellos estaban para burlarse, para hostigar, para provocar situaciones a las cuales lograran que Jesús estuviera en ridículo. Y por el otro lado están los haters. Los haters viene de la palabra hate, que significa odiar. Los haters se podían traducir como odiadores, como gente que siente odio, que siente repulsión. Dice la definición que se da, son personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas u hostiles hacia cualquier asunto. Les gusta pensar que el único razonamiento válido es el suyo y que los demás siempre están equivocados. A los haters les gusta llevar la contraria, ser provocadores y políticamente incorrectos. Hay una gran diferencia en ser un burlador, pero también están los que odian. Están los que odian el crecimiento del reino. Están los que odian a Jesús. Están los que en su corazón, en lugar de ver en Jesús una persona de amor, ven en Jesús un enemigo, ven en Jesús una situación que había que destruir. Y allí voy a citar solamente versículos, Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, o sea, congeniaron, hicieron todo para poder prender a Jesús y ¿qué? Y matarlo. Querían destruir a Jesús. En Marcos 11:18, y oyendo los escribas y los principales sacerdotes, buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Lucas 19:47 dice que Jesús enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo querían matarlo. ¿Quiénes son los que son los haters y los trolls del reino? Si usted prestó atención, en todos los textos que leí hay un factor en común: religiosos y políticos. Pero Jesús nunca tuvo intención de meterse en la política, pero sí tuvo intención de hablar con los religiosos. Los religiosos hay en todo lugar. Los religiosos no murieron en la época de Jesús. Los fariseos no se extinguieron cuando Tito destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Los religiosos, el espíritu de la religiosidad, el espíritu de ser fariseo, el espíritu de creerse superior a los demás,
sigue estando entre nosotros porque sigue habiendo entre nosotros trolls y haters. Hay gente que solo está allí, ¿para qué? Para poder provocar, para poder generar daño. Y yo le invito ahora sí, que tome su Biblia y lo abra, porque vamos a hablar acerca de las características de los haters y de los trolls que son los religiosos. Mateo 23, versículo 1 al 34. Mateo 23, versículo 1 al 34. ¿Lo encontró? Diga amén. Amén. Dice en Mateo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sienta. ¿Qué significaba sentarse sobre la cátedra? ¿Qué significaba para lo que Jesús dijo? Que estos religiosos se sentaban sobre la cátedra. Lo que estaba Jesús utilizando era una figura literaria para decir que los religiosos buscaban apoyarse en la ley. Buscaban sentarse y apoyar sus ideas sobre la ley. La primera característica de un religioso hater, de un religioso troll, es que siempre va a buscar un texto bíblico para dañar. Siempre va a sacar cualquier texto fuera de contexto, no importa su interpretación, no importa sus características, pero siempre ataca con la palabra. Porque ellos se basan en la palabra. Pastor, nosotros basamos en la palabra. Los fariseos y los religiosos, haters, odiadores, también usaban la palabra. Pero hay una gran diferencia en utilizar la palabra como pan de vida, como arma, y otra diferencia es como arma para lastimar, dañar, confundir y provocar culpa sobre las personas. Usted no va a encontrar religioso que no quiera decirse que él está basado en la palabra. Lo que yo digo es la palabra de Dios. Y utilizarán todo tipo de interpretación capciosa, dañina, para lastimarlo a usted, para lastimar a otro creyente, porque su foco no está en ganar a los perdidos, sino en lastimar a los que son la iglesia, porque no tiene amor hacia los perdidos, tiene odio contra los que se salvan. Tiene odio para los que no son igual que ellos. Usted no va a encontrar a los religiosos haciendo evangelismo. Usted no va a encontrar a los religiosos tratando de ganar un alma para Cristo, pero sí los va a encontrar a los religiosos tratando de sacar gente de las iglesias, tratando de confundir a otro creyente, basados en la palabra. Primera característica: usan la palabra astutamente y fuerzan los textos para que apoyen lo que ellos quieren pensar. Versículo 3. Así que todo aquello que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Un viejo dicho decía que algunos religiosos de la religión tradicional de la Argentina decían: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y si hay algo que caracteriza en este tiempo es el doble mensaje. Por un lado, hay un gobierno que dice: no haga esto, pero a escondidas nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Usted no salga de su casa, pero nosotros sí. No se junte con la gente, pero nosotros sí. Por un lado, hay un gobierno que a usted le dice: no vamos a hacer tal cosa, y lo termina haciendo. Por eso la Argentina de los últimos años nadie le cree a los gobiernos. Y no estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando desde que tenemos uso de razón y desde que los gobiernos están aquí. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Alguien dijo, el que apuesta al dólar pierde, mientras se llevaba las valijas llenas de dólares. Y estoy hablando de política de hace más de 60 años atrás. No se preocupen, no va a cambiar nada. Al otro día cambiaron la moneda y nos sacaron, nos devaluaron a todos. ¿O no recuerdan la frase? El que depositó dólares va a recibir dólares. ¿Qué recibió? Pesos devaluados. Estamos tan acostumbrados, y quiero llevar este concepto, en que se dice y no se hace, que lo hemos trasladado también a la vida cristiana. A gente que dice pero no hace, que dice una cosa pero su vida refleja exactamente todo lo contrario. Como dije en otro mensaje, que se pierde uno de nuestros hijos cristianos cada 4 creyentes. Cada 4 hijos de creyentes, uno se va a perder. Y ese, ¿saben por qué se pierde? Porque ven que los padres dicen algo que sus vidas no cumplen. Una característica de un religioso que usted va a encontrar siempre, de un fariseo moderno, es que habla mucho y dice y hace poco. Sus palabras están bien armadas, bien profundas, parece que tiene mucha sabiduría, pero no vive lo que predica. En el versículo 4 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ni con un dedo quieren moverlas. Ellos están siempre exigiendo que la iglesia haga, que los hermanos den, que todo. Pero, pastor, ¿cómo es que en esta iglesia no se hace esto? Pero, pastor, ¿cómo es que en esta iglesia no se hace lo otro? Pero, pastor, nosotros deberíamos tener comedores, deberíamos tener esto, deberíamos tener lo otro. Y cuando uno dice, bueno, ¿querés ayuda? Yo no puedo, pastor. Mi tiempo está al máximo. Le gusta poner carga, pero ellos no la tocan ni con la punta del dedo. Usted siempre va a encontrar creyentes y gente exigiéndole a la iglesia cosas que ellos mismos no están dispuestos a hacer. Característica de un religioso que no tiene un corazón dispuesto. Añaden tradiciones, pensamientos e interpretaciones de su verdad, cuya verdad es subjetiva y parcial. Hace unos programas atrás, nosotros estábamos poniendo por la mañana en la 95.5 CBC La Voz, y hablaba un catedrático muy importante acerca de la verdad. Y nosotros los evangélicos tenemos la palabra verdad muy a mano, ¿no? La verdad. Y yo he escuchado mucha gente que viene y dice, ¿sabe por qué? Porque a mí no me quieren, porque yo les digo la verdad, y la verdad no les gusta. La verdad, yo siempre digo la verdad. Y hay una realidad filosófica y catedrática, que esa verdad que vos decís no es la verdad, es tu verdad. Es una verdad subjetiva, filtrada por tus parámetros. Filtrada por los parámetros que yo pongo. Si yo considero, voy a utilizar un ejemplo muy grotesco, pero si yo considero que una mujer honrada es una mujer que anda de pollera larga, cuando veo una mujer que no está de pollera larga o con otra vestimenta, automáticamente mi cerebro, mi verdad filtrada por esa idea, dice esa mujer no es una mujer honrada. Porque esa es mi verdad, al cual yo le puse mis parámetros para que esa sea mi verdad. Los religiosos tienen un montón de sus verdades, las verdades de cómo se deben hacer las cosas, cómo los cristianos deben comportarse, cómo los cristianos tienen que vestirse, cómo los pastores tienen que hacer las cosas, cómo los músicos, cómo esto, cómo los demás. Tienen sus verdades disfrazadas de la verdad. Versículos 5 al 7. Y dice que antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos,
Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Una característica de esto es que buscan hacer las cosas para ser vistos. Los religiosos quieren hacer algo y publicarlo y que todo el mundo lo vea y que todos sepan que ellos están haciendo algo bueno. Sus redes están llenas solo de las cosas buenas que hacen. Buscan hacer las cosas y son vistos. Buscan los lugares en la iglesia cuya actividad pueda ser visiblemente para todos los demás. Jamás aceptarán un lugar donde no haya publicidad. Jamás aceptarán un lugar donde nadie pueda ver su trabajo, porque ese trabajo se hace fuera del horario de reunión, donde nadie te ve. Los religiosos buscan ser vistos, buscan reconocimiento y le gustan los títulos. Le gustan que le digan, rabí, maestro, pastor, excelente, usted es un catedrático, usted es una excelente persona, usted es lo máximo. Por eso se ha hecho una carrera de títulos. Ahora está, no sé, antes era el obrero, después era el líder, después era el pastor, después el megapastor, el superpastor, el apóstol, el superapóstol, no sé cuánto más vamos a seguir creciendo. Hasta que va a haber alguno allá arriba que va a decir, yo soy el mini Dios, ¿no? Por eso se llegó a alguno a decir que el Papa era el vicario de Cristo. Más de eso no se podía hacer, estaba en lugar de Cristo. Y algunos dijo, donde está el Papa está la iglesia. No sé de dónde sacó esa definición. ¿Por qué? Porque a los religiosos sí les gustan los títulos. Les gusta que la gente lo reconozca, les gusta que la gente le abra, le diga, oh sí señor, pase por acá, usted es importante, usted es alguien al cual hay que reconocer, hay que hacerlo. Por eso en las iglesias, en general, siempre los puestos menos visibles son los puestos donde más la gente se termina yendo, termina abandonando, termina no cumpliendo. ¿Por qué? Porque en el fondo sigue habiendo un espíritu de religiosidad que quiere que te vean, que quiere que te recompensen, que quiere que te digan, eres lo mejor que hay en esto. Versículo 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis a los que están entrando. Cierran la puerta, ellos ponen tantas trabas que solamente aquellos que son igual a Él van al cielo. ¿Ustedes se han encontrado con esa gente? El hermanito no, el hermanito anda medio flojo, ese no debe ser salvo. Porque los que son salvos son los que son igual a mí. Los que van al cielo son los que cumplen las mismas normas perfectas como que yo las cumplo. Los que van al cielo jamás tropiezan, jamás caen, jamás han pecado, jamás han hecho nada malo, jamás. Y hacen sentir culpable al creyente que de pronto tuvo un tropiezo, tuvo una dificultad, cuya tentación pudo más que él y terminó cayendo. Lo hacen sentir mal, lo hacen sentir culpable y hasta lo hacen sentir perdido. ¿Saben cuál es una de las excusas que nosotros escuchamos a diario cuando llamamos o nos comunicamos con alguien que no viene a la iglesia? La excusa que dicen, bueno, pastor, cuando arregle mis cosas voy a la iglesia. Cuando arregle mi vida voy a ir a la iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque en la iglesia está lleno de haters, gente que condena la vida de los demás. Entonces sienten que hasta que no arreglen las cosas y se acomoden a que los haters religiosos imponen, no pueden venir a la iglesia. Y no hay nada más falso y más hipócrita, como diría Jesús, que una actitud como esta. La iglesia está para el caído, y mientras más caído y mientras más huela a comida de chancho, mejor, porque el Padre lo ama y el Padre lo recibe y el Padre da dignidad y el Padre da autoridad y el Padre te prepara, porque no es como venís, sino lo que el Padre Dios pone en tu vida. Aman
El versículo anterior dice que aman las filacterias y los flecos, ¿no? Las filacterias era una cajita de cuero que se colgaban aquí en la frente para cumplir lo que decía Deuteronomio. Llevarás la palabra y la pondrás sobre tu frente, y la ponían en los brazos. Ellos buscaban que fuera la más grande, la más vistosa, para decir que ellos estaban más aferrados a lo que la palabra de Dios decía de ellos. Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis estoy leyendo el 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Saben que si nosotros no tuviéramos ningún tipo de trasfondo, no entenderíamos qué significa este texto? La realidad es que los fariseos decían que tenían poder para desatar prosperidad. Entonces buscaban gente pobre, gente como las viudas que solo tenían poquitas monedas, y le sacaban esas monedas a cambio de desatar prosperidad sobre sus vidas, sobre sus casas. Por eso dice, se comen de la casa del pobre, comen de la casa de la viuda, engañándolo, que con esa oración que ellos hacen, desatan la bendición. ¿Le gusta esa frase que se dice por ahí? Cielos abiertos. Cielos abiertos. Ahora se desata. Ahora cae. Ahora está viniendo la bendición. ¿Sabe que lo hacen eso los religiosos? Ya lo hacían los fariseos antes. Los cielos están abiertos desde que el Hijo del Hombre caminó sobre la tierra. Le dijo a sus discípulos, ahora veréis los cielos abiertos y cómo ángeles suben y bajan para atender al Hijo de Dios. ¿Y sabe dónde está el Hijo de Dios? Aquí, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está. Y si Él está, los cielos están siempre abiertos y ángeles suben y bajan. No necesitamos abrir los cielos están abiertos. No necesitamos desatar bendición, la bendición viene por la obediencia, según dice Deuteronomio. Al que obedeciere, la bendición lo perseguirá. Pero los religiosos aprovechan la humildad de la gente para robarle descaradamente a cambio de promesas de prosperidad. Jesús le dice que mayor condenación van a tener todavía. Versículo 15, vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo digo ese texto y me voy. Gracias a Dios que lo dijo Jesús, porque lo hubiéramos dicho a uno de nosotros, decirle a un religioso que es hijo del infierno, los haters religiosos nos hubieran crucificado. Pero Jesús dijo, recorren, buscan, usted va a encontrar bombardeo de gente que está tratando continuamente de robar gente de las iglesias. ¿Y saben a quién buscan? Buscan al débil. Buscan al nuevo y lo bombardean con mensajes, con preguntas capciosas, con preguntas con esto. Y algunos me hacen recordar tanto a Satanás con que Dios los dijo que no podéis comer del árbol. Algunos preguntan, ¿con que en tu iglesia dicen que vos no podés hacer esto? Parecen Satanás preguntando. Son hijos del infierno. Hijos del infierno. Y gracias a Dios que lo dijo Jesús. Los religiosos no buscan ganar almas para Cristo, buscan ganar almas que los sigan a ellos y que se adapten a su ideología y que se adapten a lo que ellos desean y que piensen como ellos piensan. Por eso buscan prosélitos, no buscan prosélitos para el reino, buscan seguidores que los sigan a ellos. Arrebatan
a los más débiles, dividen las iglesias y buscan sus propios seguidores. Versículo 16, ay de vosotros guías ciegos, porque si decís que alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Diría William Barclay, son artistas de la evasión. Van a encontrar cualquier artilugio de manera para no cumplir. Pero la Biblia no dice, el diezmo es del Antiguo Testamento, y ya voy a hablar. No me voy a detener mucho aquí, pero habla de esto. Gente que tiene astucia para decir, no, esto ya no aplica, esto sí aplica, esto te aplica a vos, pero no se aplica a mí, porque son artistas ¿de qué? De la evasión. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el heldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías ciegos. ¿Saben que los que se oponen al diezmo usan este texto? Jesús dijo que lo más importante era la fe, la misericordia. Entonces el diezmo, ya está, el diezmo del Antiguo Testamento. ¿Saben que Jesús no está hablando de que diezmar está mal? Según lo que dice la ley, el diezmo era el 10% de lo que se levantaba en cada cosecha que ellos hacían. Por regla general se diezmaba lo más grueso de toda la cosecha. Cuando usted levantaba la cosecha o vendía sus productos, daba de esa venta que se hacía el diezmo. Pero los religiosos eran tan minuciosos que dice que diezmaban la menta, el eneldo y el comino, que eran plantitas de jardín, cuyo el 10% de una plantita así eran 2 hojitas. Pero ellos se querían hacer tan meticulosos, tan detallistas, que no querían dejar pasar ni siquiera esas 2 hojitas de plantita para diezmarlo. Jesús dijo, es importante hacer esto, pero sin dejar de hacer lo otro. Es importante la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué? Porque dice que se cuela el mosquito, pero se deja pasar el camello. Me gusta la palabra que dice guías ciegos. Guías ciegos. El que es incapaz de ver que lo que uno da, lo que uno ofrenda, que los diezmos no son para enriquecer, sino que los diezmos es para la extensión del reino, para el sostenimiento del reino. ¿Sabe cómo Jesús lo llama? Ciego. No hay más palabras. Jesús lo dijo, hablando del diezmo, que el que no lo entiende es ciego. Es ciego. Lo dijo Jesús. No me culpe a mí. Pero el que es incapaz de ver lo que se hace cuando uno da para el reino. Y no solo hablamos de dinero, hablamos de tiempo, hablamos de vida, hablamos de, a veces uno pone bienes, servicios al reino. El que no está dispuesto a ver que eso se hace para el reino de los cielos y no se hace para ningún hombre, sabe que Jesús le dijo, sos un guía ciego, estás ciego, no podés dar. Versículos 25 al 28, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis de afuera lo que ven en el plato y por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también quede afuera limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. Se muestran justo a la vista de los hombres, pero siguen estando muertos en sus delitos y pecados. No quiero seguirme extendiendo en esto. Versículos 29 al 32 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y si decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron los profetas.
vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. ¿Saben lo que Jesús está diciendo? Si hay algo que caracteriza a un religioso es que cree que jamás va a cometer los errores de los otros. Él dice, los otros van a caer en pecado, pero yo jamás voy a caer. Los otros pueden equivocarse, pero yo jamás voy a equivocarme. Los otros hacen pecados terribles, otros cristianos, otros pastores, otros líderes están en pecados horribles, pero yo jamás lo voy a hacer. ¿Y sabe qué sucede eso? Cuando ellos caen, tienen que después ocultar sus pecados. Y en lugar de ir a la confesión ante el Padre y encontrar restauración en Cristo, lo que hacen es ocultarlo, porque ellos dicen, nosotros jamás lo haríamos. Si hay algo que se caracteriza a un religioso es que se escandaliza del pecado ajeno. Cuenta escándalo. ¡Ay, cómo puede ser! Él era el líder de la alabanza. ¿Cómo pudo hacer esto? ¡Ay, no puede ser! No puede ser. Se escandalizan. Porque creen que ellos jamás hubieran hecho semejante cosa. Y la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Porque, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros pecamos, ya sea de pensamiento, de palabra o de acción. Pero la sangre de Cristo es poderosa si confesamos nuestros pecados para limpiarnos de todo pecado y quitar toda iniquidad. Se creen justos y más buenos que los demás. Y después, versículo 34, dice, aquí envío profetas, sabios y escribas, y de ellos, y a unos mataréis, y a otros crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. No pueden discernir a los hombres que Dios envía, porque solo escuchan a los que cuadran en su pensamiento. Con frases te desenfocas, estás perdiendo la visión. Si escuchas a otro predicador, eso te va a hacer mal. Si escuchas a otro que piense diferente a nosotros, eso te daña, eso daña tu vida, te vas a desenfocar de tu vida espiritual, vas a perder la visión que tiene la iglesia, porque no pueden distinguir que haya otros hombres que Dios puede utilizar más que a ellos mismos. Concluyo. En los versículos 8 al 9, Jesús le habla ahora al corazón de los discípulos. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. Los verdaderos discípulos no buscan títulos, ni buscan ser sabios en su propia doctrina, en su propia opinión, en su propia interpretación, porque hay un solo maestro. Hay uno solo que nos enseña a todos nosotros. Y me gusta la frase, porque sois hermanos. El único título que traspasa la eternidad es ser hermano de Cristo. Todos los ministerios apostólicos, proféticos, pastorales, quedarán en la tierra. Pero hay un solo título que traspasa la eternidad. Es que yo soy hermano de Cristo y hermano del que tengo al lado. Y de hermano de aquel que también Cristo limpió con su sangre, aunque sea tan diferente a mí, aunque venga de tal diferente lugar, aunque tenga otra educación, ese es mi hermano. Jesús quería llevarnos al punto de decir, vosotros sois hermanos, no hay diferencia, no importa qué título, no importa qué nombre, no importa dónde te pongas, sois hermanos. Y concluye Jesús diciendo que el que quiera ser el mayor, sea el que sirva. Y me gusta la expresión que Jesús dice, el que sea el mayor, sea vuestro siervo. Y la actitud de servicio no es una acción esporádica. No es que de pronto tuve un arrebato de bondad y le llevé un vaso de agua a alguien. No tuve un acto de bondad e hice esto por la iglesia. No tuve un acto de bondad y de pronto habla de ser siervo, de tener una continua actitud de humildad y de servicio. Porque si algo habla de ser siervo, me habla de ser humilde y me habla de una posición donde yo continuamente tengo que estar. Jesús
lavó los pies de sus discípulos. Y cuando terminó y le dice, vosotros me decís Señor y Maestro, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, que soy el Señor y Maestro, he lavado los pies de todos vosotros, ¿cuánto más debéis hacerlo entre ustedes mismos? La actitud del siervo es estar dispuesto, mira lo que te voy a decir, a lavar la mugre de tu hermano, a estar dispuesto a lavar, a servir, a no ver el defecto, a no ver los pies cansados, hinchados, las uñas encarnadas, a no sentir el olor del pie de tu hermano como una excusa para no acercarte a él. Por eso Jesús utilizó esta expresión tan fea, ¿no? Lavar los pies. Porque los pies no son los lugares más lindos. Pero tener actitud de siervo es tener la actitud de no ver los defectos de mi hermano para servirle y para ser útil para el reino de los cielos. Cuidado, hermanos. El espíritu de la religiosidad está a la vuelta de la esquina. Es mucho más fácil convertirse en religioso que en un verdadero discípulo. Jesús no busca religiosos, busca discípulos y busca una familia que somos nosotros, hermanos en la fe, hermanos en Cristo, hermanos y familia, unidos hasta llegar a la presencia del reino de los cielos.